La Lo mandé. memoria es muy importante en la construcción de la identidad de una comunidad y la identidad de una persona. Cuando por alguna razón se pierde la memoria o no se puede recordar hechos, eventos de la vida, causan frustración bastante grande. Ustedes mismos lo pueden experimentar, sobre todo cuando están en un examen presencial y está el maestro presente y no pueden o no recuerdan la información de la pregunta que se está haciendo, la memoria falla en ese momento. Tú sabes que lo has leído, sabes que esa información la tenías, pero en ese momento sucedió algo que bloqueó tu capacidad de recordar esa información que tú tienes. Y este olvido te genera una frustración y la suma de muchos olvidos, de que nosotros vayamos olvidando ciertos sucesos de nuestra vida, generan a la larga una especie de frustración y enojo, que es lo que le pasa a la gente mayor cuando empiezan a padecer lo que se llama demencia senil, que van olvidando mucho de lo que habían vivido en la vida. Su memoria a corto plazo se va desapareciendo y su memoria a largo plazo es lo único que les queda. Y es lo que hay que ir rescatando cuando uno convive con personas de tercera edad. Les van a contar de hechos, sucesos de hace 20, 40, 50, hasta 70 años. Pero si le preguntas qué hizo ayer o qué comió ayer, no lo recuerda. O qué ropa tenía puesto el día de ayer, no lo recuerda. O dónde dejó algún objeto en particular, no lo recuerdo porque la memoria a corto plazo eh, está fallando y se va dando lo que se llama el olvido. Existen olvidos voluntarios y existen olvidos eh, que son parte de un sistema de mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Hay hechos, sucesos de nuestra vida que preferiríamos no recordar y vamos haciendo un bloqueo para que no esté presente. Pensamientos negativos, situaciones vergonzosas que nos haya pasado en la vida, se van eh, pasando a segundo plano. Pero la memoria es muy importante para nosotros. La memoria es fundamental para el trabajo que vamos a realizar, de los recuerdos acerca de nuestra vida pasada. Características de la autobiografía. Javid, léame la primera característica. No existen reglas fijas para este género, excepto que el autor cuente su vida. Muy bien, aquí se supone que existe una libertad, pero sí debe tener un orden cronológico, de preferencia, pero ese orden cronológico ustedes lo manejan según su conveniencia, del presente al pasado o del pasado al presente, o hacen saltos temporales según la conveniencia de lo que ustedes quieran contar acerca de su vida. Jocelyn, el número En, 2. mu- sí, en muchas ocasiones el autor cuenta su vida, pero la escritura del texto la lleva a cabo un profesional.
Muchas muchas autobiografías de personas famosas son escritas por escritores fantasma cuyo nombre nunca aparece en el libro. Aquí lo que hace el autor del libro es leer las memorias o entrevistar al sujeto para poder recabar información y él se dedica a redactar de un modo profesional, ameno e interesante la biografía del personaje famoso, porque no todos tienen la habilidad para hacer una escritura, aunque tenga una vida muy interesante un sujeto en particular, pero posiblemente no tenga las habilidades de un redactor. Y esto se salvaguarda por el escrito de alguien que sí sabe redactar correctamente. Mía, el 3. En una autobiografía debes contar tu vida, no necesariamente todas las cosas que te sucedieron, solo aquellas que consideres interesantes o adecuadas. Muy bien. Aquí es muy libre y muy subjetivo. Ustedes le van a dar una valoración a los eventos, hechos, sucesos o procesos de su vida y van a escoger aquello que consideren para ustedes es interesante. Las cuestiones adecuadas deben hacer como una especie de qué sí puedo compartir, qué no puedo compartir. A eso se refiere lo adecuado. ¿Qué sí yo compartiría sin poner en peligro la vida de una persona o la buena fama de una persona o mi buena fama misma? De repente, no estoy diciendo que alguno de ustedes lo haya hecho, pero en tu autobiografía, por ejemplo, no sería adecuado que apareciese que en una ocasión fuiste en algún lugar y tuviste la oportunidad de agarrar algo que no es tuyo y se lo llevó y que lo cuente como una victoria o como un logro de que pudo burlar la seguridad o pudo tomar algo sin que nadie se diera cuenta. ¿Eso cómo se llama? Robo. Y no sería adecuado que ustedes lo pusieran en su autobiografía como un logro, como un hecho así simpático o anecdótico. Esos datos no serían adecuados. O tampoco sería adecuado decir que en tu examen final de alguna, no sé, en sexto año, o decir que tu examen para entrar a bachilleres hiciste trampa y nadie se dio cuenta. Esa sería una información no adecuada. Si me logro explicar con qué es adecuado, qué es inadecuado. Sí, Seguros. Tampoco sería, 100%. tampoco sería adecuado. Recuerdo en años anteriores, hablando de las cuestiones de los hechos y sucesos. Sin decir nombres, y tampoco ustedes si lo saben, hacen caso omiso, hubo algunos alumnos que comentaban que desde preescolar ya tenían novios, imagínense, y decía esta persona que desde preescolar ya le daba de besos en la boca a sus compañeros, que era su novio, y así te lo contaba como un hecho que vale la pena contarse. ¿Consideran una información adecuada, apropiada y adecuada para ser contada? No, No. Lo mismo eso fue una niña y también un niño, fueron contando estas pequeñas aventurillas que tienen o situaciones que se van dando, son datos que no deben aparecer, o como sucedió cuando ustedes estaban en primer año
creo que se deben de acordar de aquel evento cuando los alumnos del tercer año empezaban a llevar bebidas alcohólicas a la escuela, pero fueron sorprendidos y suspendidos un tiempo. Eso no debiese aparecer en una autobiografía. Decir, yo llevé en tal cosa a la escuela, me descubrieron y me suspendieron. ¿Sale? Papá, sí. Los del año pasado. No, hace 2 años. Ah, Creo que no había ¿qué llegado crees? usted. Pero Javid me imagino que sí sí recuerda esos sucesos. Lo mismo Jocelyn, aunque no estuvieron involucrados. Pero se Creo recuerdan. que ya sé de qué personas habla, pero pues no lo voy a decir. Así es, no se dicen los nombres. Estos que les voy comentando son información no adecuada que no debe aparecer en su autobiografía. Y ustedes sabrán que hay otros datos que no deben de estar apareciendo. Otro que les pudiese comentar de un joven, no me acuerdo si a ustedes ya se los comenté o a otros, que presenció violencia intrafamiliar y lo cuenta, que su papá le pegaba a su mamá y que su mamá los abandonó y que él veía drogarse a su papá y que alguna vez vio que su papá regrese con una herida de arma blanca en el hombro. Todos los detalles los estaba escribiendo, los estaba narrando. Sí es parte de su vida, pero no es la autobiografía el lugar para que lo ponga. Eso es material para que lleve con el, la psicóloga o el psicólogo para que les den, lo ayuden a superar, aunque él no lo veía de ese modo, son traumas que va arrastrando a lo largo de su vida y el muchacho era muy inquieto, era demasiado inquieto. Pero a raíz de eso que contaba él, pues cómo no va a ser inquieto si ha vivido en un ambiente no sano, un delincuente en un ambiente no adecuado para que él crezca de forma sana y con un pensamiento lo más equilibrado posible. Imagínate ver a un familiar ensangrentado o imagínate ver a tu papá o a tu mamá gritándose o que alguno de ellos te abandone y te quedas así como, ¿qué pasó, no? Eso fue lo que pues contaba uno de uno de los alumnos que he tenido. Como lo que estábamos platicando, se pueden omitir aspectos de tu vida que no quieres hacer público. No estás obligado a contar y decir todo acerca de tu vida. Vanessa, lea este siguiente punto. La autobiografía se puede escribir en un tono realista, sarcástico, humorístico. Puedes elegir algo acorde de tu personalidad. Todos tenemos una personalidad que nos da una identidad. Estos 3 que estoy poniendo no son los únicos categorías de personalidad, existen otros, pero estos son los más generales. ¿Quién pudiese hacer? La mayoría de nosotros escribimos de un modo realista. Hay otros que tienen una habilidad muy, muy refinada para poder hablar con sarcasmo y escribir con sarcasmo. El sarcasmo es como hacer burla casi en todo momento de las situaciones que se están viviendo. Es una persona, hay veces son simpáticos los sarcásticos, pero algunas veces llegan a ser pedantes, chocantes o poco aceptados porque son muy hirientes cuando hablan. Casi siempre que hablan es para hacer alguna crítica o hablar mal de alguien. Algunos de ustedes tienen esa personalidad sarcástica y no es porque ustedes quieran ser así, es parte de su personalidad. ¿Qué es lo que hacemos con la personalidad? La aprendemos a controlar, la aprendemos a moldear para poder vivir en paz en esa sociedad, porque no de nosotros depende nuestra personalidad. Es decir,
No yo voy forjando una personalidad tal cual como yo quiera. Está el ambiente familiar, está esa predisposición natural que tenemos, está el modo como yo quiero ser o cómo me identifico. Hay otros que son de un tono humorístico, que todo lo toman a broma, nada les causa así preocupación, no llegan a ese grado de dramatismo. Me contaba un familiar que aquí en Oman había todo un personaje, era un borrachito de la calle, pero vivía la vida de un modo humorístico. Se emborrachaba y se ponía ya a hablar solo, y de repente está hablando solo y alguien se sentía aludido, estaba diciendo malas palabras y el otro se acercaba, a mí me lo estaba diciendo y él dice, pues sí, a ti te lo dije, y le caían a golpes. Cuando terminaba la pelea, como él está en estado inconveniente, con el ojo morado, el labio partido o un diente menos, y se lo dicen, él decía, no importa, no importa, ni en cuenta, ni en cuenta. Veía la vida de un modo humorístico, o sea, no tomaba con seriedad su vida o lo que le estaba pasando. Así nosotros tenemos un modo de ser muy peculiar. Cada uno de ustedes vayan identificando. Yo más o menos les veo, Milla es realista. Lo mismo Luciano, Aileen en varios momentos. Aunque Aileen hay veces es medio sarcástica, no de modo como hiriente, sino sus comentarios de ellos a veces tienen tan cargados de sarcasmo. Lo mismo Javid y Adrián está entre ser sarcástico y humorístico. Realista no mucho, pero ya más o menos así los veo. Hay una personalidad soñadora en el caso de Vanessa. Algunas veces YOLO, tienen como una visión de sí mismo, algo soñadores. Piensan, y no es incorrecto, que la vida más adelante va a ser mucho mejor. O tienen ese anhelo cuando escriben o hacen sus tareas, tienen como que esa esperanza, una vida un tanto más soñadora. Jimena y Jimena tiene una visión, una personal más realista, lo mismo Ruth en muchas de las ocasiones, pero Ruth también coquetea con la cuestión sarcástica. Tiene algunos comentarios que el tono del comentario no es ella que lo haga, sino que es parte de su personalidad. Tiene cierta ironía y sarcasmo en los comentarios, sin darse cuenta. Muchas veces de esa cuestión de nuestra personal ni cuenta nos damos, que así somos. Alexis va en esa línea entre el humorístico y el realista. Ahí más o menos veo su personalidad. Flor y Emily, entre realistas y sarcásticas. En eso voy detectando el tono de cómo son. Sé que cuando escriban su autobiografía van a salir algunos de esos elementos. Tampoco es válido encasillar. Nada, mi maestro Julio me dijo que soy así. No, no. Yo veo algunos elementos. Es lo que yo veo. Yo no convivo las 24 horas del día con ustedes. Puede ser que conmigo se porten así, con otro maestro o en tu casa se porten de otro modo. Y no les estoy encasillando. Pueden ser mucho más que eso ustedes. ¿Sale? No vayan a decir, el maestro Julio dijo que soy sarcástico, que soy humorístico, que soy realista, que soy soñador. No, no de eso se trata. Nada más les estoy comentando que veo algunos aspectos de su personalidad en estos tonos de cómo ven su vida ustedes. Vale. Muy bien, el siguiente punto, léalo por favor, Jimena.
asociación de realidad y personaje. El personaje principal y el autor son el mismo. Todos los hechos están sustentados y sucedieron en realidad. Muy bien. Aquí no pierdan de vista este punto de que van a contar todo y cuanto ha sucedido. Al menos en el apartado donde vayan a hablar de sus expectativas del futuro. Es algo que a ustedes les gustaría que sucediera. A las a las que les pregunté dijeron que les gustaría seguir estudiando y dentro de 5 años que deben tener entre 21 y 20 años, pues, todavía te ven en un ámbito académico. Nada más a alguien ya le hubiese gustado que ya esté casado con una multimillonaria para que lo mantenga. Creo que vio la película cómo hacer un Latin Lover, que es lo que hacen esos, casarse con multimillonarias y vivir bien la vida. Emily, ¿puede leer este siguiente? El de percepción. Sí, Percepción de la realidad. El autor interpreta la realidad de acuerdo a su manera de vivirla. muy bien. Lo interpreta de acuerdo a estas categorías, al tono de cómo es la persona. Y aquí es una cuestión muy subjetiva, son ustedes, y es muy respetable y debemos ser tolerantes de cómo son cada uno de ustedes, siempre y cuando no estén lastimando a segundas o terceras personas. Se menciona el dónde y el cuándo sucedieron las cosas. Aquí en este apartadito lo que debemos trabajar cuando estemos redactando las autobiografías es tratar de ambientar el lugar. Más allá de decir, estudié en tal escuela, ¿cómo era tu escuela? ¿Cómo eran tus maestros? ¿Cómo fue la relación que tú tuviste con tus compañeros de kinder? Si es que todavía lo recuerdas. Si hiciste amigos desde el kinder que hasta hoy en día los conservan. Todos estos elementos enriquecen la autobiografía. Miren, este cuadro se los voy a subir para que ustedes empiecen a elaborar su autobiografía. Este cuadro nos va a ayudar como una guía para poder tener elementos y poderle darle una estructura a nuestra redacción. Está dividido en etapas. Primera infancia, de 3 a 4 años. Maestro, ¿verdad que notar? No, yo les voy a subir esto. Todavía no he marcado esta actividad. El periodo de preescolar, que va algunos entran desde los 3 años, otros entran al 4 años, porque el preescolar no es obligatorio cursar el primer grado de preescolar. Lo que es obligatorio es segundo y tercer grado de preescolar. Esta es la siguiente etapa. Primaria baja, que son los 6 años, perdón, que va de los 6 años a los 9 años, y la primaria alta, que va de los 9 a los 12 años. Primero de secundaria, segundo de tercero de secundaria. ¿Por qué está dividido de este modo? Hay sus razones específicas. En la cuestión de sucesos personales, aquí pues, posiblemente no recuerden ustedes grandes eventos, tendrían que preguntarles, pero sí recuerdan quiénes son las personas importantes. Generalmente aquí aparece papá, mamá o abuelito. Aquí va a aparecer posiblemente tu primera maestra o maestro que tú recuerdes con mucho cariño de preescolar y algún suceso histórico relevante. Aquí ustedes tienen que investigar. ¿En qué año tenía yo entre 3 y 4 años? Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes nacieron en el 2008 aproximadamente o en el 2006, algunos de ustedes 2006,
Entre el 2009 y el 2010, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué evento relevante hay en este periodo? Aquí puede aparecer la influenza del H1N5, si no me equivoco, o la crisis que se vivió durante este periodo. Lo mismo con cada uno de estos cuadritos que hay acá, van a recabar información muy puntual. Esta información, vuelvo a repetirles, les va a servir posteriormente para que hagan su redacción mayor. Esto solamente es para que vayan sacando información relevante de su vida, que consideren importante en su vida. A partir de entre el segundo y tercer año de preescolar, ustedes ya empiezan a crear vínculos sociales y es donde aparece tu mejor amigo o amiga. Y algunas veces se conserva a lo largo de tu vida y otras veces, cada vez que pasas de una etapa a otra, lo vas cambiando. Esta de la primaria baja es el periodo de mayor belleza e inocencia que tienen los niños de 6 a 9 años. Es un periodo bastante agradable. No se tiene conciencia de las dificultades de la vida, salvo que te haya sucedido algún evento muy fuerte, como puede ser cambio de casa, cambio de domicilio, ya sea no solamente el lugar físico donde vives, sino también el estado, la separación de los papás, la pérdida de algún ser querido. Esos eventos sí marcarían tremendamente este periodo que generalmente se distingue porque los niños no tienen mayor conciencia de los problemas. Ni saben si papá y mamá tienen suficiente dinero, no saben si papá y mamá están pasando por crisis. Para ellos todo es de color de rosa. Ya en la primaria alta, los niños empiezan a usar más su razonamiento y sus criterios y empiezan a darse cuenta de algunas situaciones familiares y te das cuenta que hay veces el abuelito o la abuelita es gruñón o papá o mamá son gruñones. Empieza a darse cuenta, empiezan a tener mayor conciencia. Y esto no es malo, les va preparando para lo que viene posteriormente, que a partir de la secundaria debe existir cierta independencia y autonomía. De la primaria baja, generalmente el papá está ya muy cerca del niño ayudándole a hacer las tareas. En la primaria alta ya se van medio independizando, tienen dudas y preguntan. En la secundaria, generalmente es raro el alumno que pida ayuda a su papá para resolver alguna tarea. Ya lo hacen de modo independiente. En general, no quiere decir que si tu papá o tu mamá te ayuda o alguien te ayuda a hacer sus tareas, no sea correcto, sino que de modo general así se va dando. Por eso la cuestión de esta división etaria, por eso la división de edades para ir sacando esos hechos y sucesos, porque hay como un rompimiento entre una etapa y otra. De modo general, pueden haber personas que rompan con esos esquemas. También no es malo. No es malo, por ejemplo, que un niño desde los 6 años ya se dé aquí, desde la primaria baja, ya se vaya dando cuenta de ciertas situaciones, de los problemas del mundo, de los problemas políticos, no es incorrecto. Imagínense de unos niños que viven en una situación de guerra. Ellos, su vida es muy diferente al como el de nosotros. Nosotros estamos creciendo en un ambiente relativamente de paz, pero no sería lo mismo si nosotros viviéramos en el norte, en algún estado de la República Mexicana o en alguna ciudad de la República Mexicana donde existan el crimen organizado,